Llegó el momento de dialogar, de decir las cosas claras, tal y como son. Esto es Desde Mérida, un programa para platicar de temas sociales, políticos y económicos que interesan a nuestra ciudad, a nuestro estado y al país. Noticieros Cadena Raza presenta Desde Mérida con Bernardo Gladys y Rodrigo Menéndez. Desde Mérida, comenzamos. Ya estamos de regreso desde Mérida. Nos acompaña el candidato a diputado federal por el tercer distrito, Mauricio Zahui Rivero. Mauricio, ¿en qué temas de seguridad, el tema de seguridad, qué plantear ahora desde la Cámara? De entrada, que se premie la eficiencia, ¿no? Y no la ineficiencia. Yucatán es el estado que menos recursos recibe a nivel federal por ser el más seguro. Ser el más seguro del país. En una condición que el país hoy reclama solución inmediata. Si me dijeran que el país es realmente Suiza o es un país que no tiene ningún problema de inseguridad, en donde dijeras, bueno, realmente es similar el comportamiento en los demás estados, bueno, yo te entendería que el reparto presupuestal tuviera una lógica distinta. Pero en la lógica que hoy tenemos, en 2006 eran 19 estados que tenían el problema del crimen organizado, hoy lo tienen 30. Y esto para nosotros resulta lamentable porque quiere decir que ha seguido avanzando. La realidad, con lo que nos quieran decir, la realidad es que en este país hay 70,000 muertos. Y esto ha generado temor permanente para las familias. ¿Cuántas amas de casa no han pasado por el temor de recibir una llamada desde alguna cárcel del norte? ¿A cuántos padres de familia no han sabido de estas historias que se basan en el temor y que a través de esos miedos tratan de extorsionar a la sociedad en razón de una condición de completa, insisto, violencia y temor que vive un pueblo mexicano que hoy requiere soluciones inmediatas? Yo estoy de acuerdo y a favor de que se enfrente al crimen organizado con firmeza, pero también creo que se deben de revisar esas políticas públicas. Dejamos de invertir en educación y empezamos a invertir más en fuerzas especiales para combatirlas. Incluso pagamos una novela para que nos digan que las policías están funcionando perfectamente hoy a nivel nacional. Y en ese sentido creo que hay que hacer cosas muy concretas. Y indudablemente el combate... Es una recalificación, una revaloración de los estados que tiene que en materia de seguridad. Que tiene que partir de las oportunidades en la educación y en el empleo. No puede ser, yo te hablo del caso de Yucatán, te puedo hablar del caso del tercer distrito. No puede ser que te encuentres a jóvenes que no tengan opciones. Los jóvenes deben tener opciones y las opciones varían desde la oportunidad para la educación. Hoy tenemos un país, Rodrigo, en donde el promedio del estudio del mexicano es 8.5 años. O sea, el mexicano, si los países fueran estudiantes, México sería un estudiante segundo de secundaria. Y eso no puede ser que nos esté rigiendo en las condiciones de futuro que esperamos mejorar. Y definitivamente le tenemos que apostar a la educación porque tiene una consecuencia inmediata en la protección de la familia, en las necesidades que estas familias puedan tener. Tenemos que apostarle a un sistema de becas mucho más amplio para darle estas opciones. Tenemos que apostarles a las opciones de la educación integral en deporte y en cultura. Un joven que abre la puerta de la casa y enfrente tiene un terreno baldío donde hay gente drogándose, no quiere decir que se vuelva drogadicto, pero es una opción negativa, pero es una opción. Y la tiene cerca. Y la tiene cerca. Y si tú tienes un joven que abre la puerta de la casa donde hay una infraestructura deportiva nueva, en donde se está practicando algún deporte, no se tiene que volver el Chicharito, pero sí tiene una opción. Y de eso se trata, de generar opciones en una sociedad que hoy reclama ese tipo de cuestiones, que además en el crimen organizado, en las zonas difíciles, que están más en el norte del país, pues se vuelve hasta una especie de reclamo social, en donde en lugar de cargar la carabina en 1910, pues bueno, se están yendo a un espacio en donde les ofrecen de manera inmediata beneficios y que desafortunadamente el crimen de violencia y el clima de violencia en el que viven genera estas condiciones por lo que estamos pasando el día de hoy. Mauricio Rodrigo, antes de irnos al corte te preguntaba cómo mover tu agenda, ¿sí?, a través de los medios masivos. Para ello habría que cambiar la ley de radio y televisión.
de llegar a Sí. Congreso, ¿has pensado algo Sí, sería yo al creo respecto? necesario, sería necesario. Habría que analizarlo porque tenemos que hacerlo como una propuesta conjunta. Creo yo que hay esfuerzos por hacer que la propuesta y las ideas sean las que prevalezcan hoy por hoy en la democratización de este país, y creo que han habido excesos. Han habido excesos porque estos han limitado en muchas ocasiones la participación de los actores políticos para lograr ello. Es parte de una evolución, creo que va a ser parte del análisis que vamos a estar realizando, no solo en materia de radio y televisión, sino también en materia de ley electoral, porque ahí hay muchos temas que hoy son los que están limitando precisamente estas acciones. Me decían, estás caminando, qué bien que estés caminando tanto. Le digo, no, es que es muy difícil entrar a radio y televisión y tenemos que hacer una campaña personalizada con la gente. ¿Ese contacto con la gente te está funcionando en la campaña territorial? Mucho, porque vamos de manera abierta, tocamos todas las puertas, no escogemos, nos abren gente ¿Te que han se afina cerrado a la puerta en la nosotros. cara? No. El yucateco no es majadero la verdad, tampoco, ¿no? Y fíjate que quien ha tenido algún comportamiento así, que han sido los menos, yo llevo ya casi 30,000 personas saludadas de mano, Rodrigo, y si alguna vez me he topado con alguien que ha sido grosero, ha sido alguien que fíjate qué curioso, no es de Yucatán, es gente que es de fuera o es gente que ves que no es como nosotros, pero la verdad es que he sido siempre muy respetuoso con todos y la verdad es que si han sido 10 personas de 30,000, de veras te estoy hablando de muchas. Oye, Mauricio, con respecto del fuero, sí, muchos funcionarios utilizan el fuero y buscan tener un cargo de elección popular para con ese fuero protegerse de las cosas que no hicieron correctamente mientras fueron funcionarios. Hay una propuesta fuerte a nivel nacional de quitar el fuero. Sí, también entiendo que el fuero totalmente ayuda a favor. Totalmente a favor. Yo creo que el fuero en su momento se da ante una condición política distinta. Funcionó cuando existía una represión y contra la oposición. De la autoridad estaba y era una condición para limitarte en tus expresiones y en tu actuar político. Hoy yo creo que hay una libertad tremenda y sería pues vergonzoso para el representante popular utilizarlo para obtener una ventaja por encima del ciudadano en común. La última pasó en Michoacán. ¿Te acuerdas con el hermano del gobernador de Michoacán? Efectivamente, que lo protegieron en la Cámara. Pero rapidísimo se lo quitaron también el fuero. Sí, sin embargo, hubo que mostrar o que la opinión pública estuviera convencida de que este cuate era un rufiante. Así es. Sí, para que el Congreso decidiera decir, no, quítenle el fuero y sáquenlo de aquí. Así es. Sí. Hoy, mañana el debate. Interesante. Creo que es una oportunidad para todos los mexicanos, yucatecos, de verlo. Yo invito a todos a verlo y a hacer un ejercicio de razón al momento de definir quién es, para quienes no han definido, quién deba de ser quien se lleve su confianza. En ese sentido, el debate es una oportunidad para ello. Ojalá sea un espacio propositivo. Espero que así lo sea, porque son las propuestas las que nos ayudan a definir en qué sentido podemos votar. Mauricio, se nos está acabando el tiempo. ¿Por qué votar por Mauricio Zahui o por el PRI? Mira, venimos primero con un proyecto que tiene como premisa la entrega de resultados de acuerdo a la responsabilidad que traemos. En mi carrera política, lo que he hecho siempre lo han marcado los resultados concretos, en beneficios concretos, siempre teniendo voluntad al diálogo. Me tocó presidir un congreso en donde se hicieron el mayor número de leyes en la historia del Estado, pero también el mayor número de consensos. De 30 leyes logramos 26 leyes por unanimidad, con una amplia participación de la sociedad. Voy con esta experiencia legislativa al Congreso de la Unión a efecto de lograr esos amplios consensos. Aspiro a un gran acuerdo nacional, aspiro a que tengamos una visión conjunta de un país que hoy merece esa conjunción de intereses, y creo yo que independientemente de ideologías, independientemente de creencias, hay puntos en común en donde siempre estaremos de acuerdo. Creo que queremos un país seguro, creo que deseamos un país en donde la economía mejore y deseamos un país donde la educación sea una garantía de nuestro desarrollo al futuro, y en ese sentido trabajaremos al respecto. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí desde Mérida.
Nos despedimos, Rodrigo Menéndez. Bernardo Laris. Muchas gracias. Muy buenos días.